cuando estemos salvos en su reino celestial. Jamás nos cansaremos de servir al Salvador. Nosotros alzaremos nuestro cántico triunfal y de almas inocentes subirán en su honor. Jamás podrán contarme de Cristo radical. Jesús, amor divino, y juntos alabaremos al Señor.
maravilloso. De pie. Gloria a Dios. Aleluya, preciosa noche, hermanos, que Dios nos ha reunido, aleluya, en este lugar. Dios esté bendiciendo a todos mis hermanos, a todos los presentes que han llegado hasta este lugar. Gloria al Señor, y a aquellos que están escuchando también. Aleluya, es una noche que Dios nos ha reunido y ya nos está hablando a través de esta alabanza. Gloria al Señor, de que Dios está aquí. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a abrir nuestros corazones. Aleluya. Y vamos a estar orando. Gloria al Señor, para que Dios, aleluya, esté haciendo su obra. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a pedir a los hermanos si tienen nuestra alabanza. Gloria a Dios. Después de esta alabanza vamos a estar orando para entregar la administración al Señor. Número 211 de los Gloria a Dios. Aleluya. Canta de Jesucristo, el Dios para su salvación, su sangre tan preciosa en la cruz perdió, lava el pecado de toda maldad. Cristo murió por todos para su salvación. Con Dios nacidos hombres, reconciliados. 211 versión. El velo en el templo todo ha sido ya. El trono de la gracia abierto está. Canta la afligido que sufren el dolor. A todos los perdidos cantarles el amor. Cántanos conmigo y donde no hay luz, Cristo murió por todos en cruenta cruz. Cristo murió por todos para su salvación. Con Dios así los hombres reconciliados son. El velo en el templo roto ha sido ya. El trono de la gracia abierto está. Y todo contigo va. Canta que trono y tarde, que Cristo fuerza hará.
Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Que Dios esté administrando, esté tomando el dominio, el control. Aleluya. Nuestro hermano pastor Daniel del Federico nos guía al trono de la gracia. Bendito Dios. Glorioso y amado Padre Celestial. Gracias. Padre de la gloria. Gracias por esta noche, Aleluya, Señor, estamos preciosa, aquí, que Señor, tú nos das reunidos. para estar en este lugar, Aleluya. Señor. Aleluya, Y te para entregamos anunciar a tu ti palabra, aquí cumpliendo la así tu administración. mandato, Señor. Ir y predicar Señor, el esté Evangelio tomando dominio. a toda criatura. El que Posición de creyere este y lugar. fuere bautizado será Espíritu salvo, Santo y el que no de Dios, creyere será toma condenado. dominio, Quiera Señor. glorificarte, Señor, Aleluya. en esta noche de Señor, campaña al aire libre. Señor, en medio Hemos de salido, tu Señor. pueblo, que se Aleluya. reúne, Señor. Gloria al nombre del Que hoy ha Señor. salido afuera. Hablar, Señor, de este Aleluya, evangelio anunciar glorioso. este evangelio Glorifica tu glorioso. nombre. Sana a los Aleluya, que enfermos. Señor obrando. Trae las almas a este Aleluya, lugar, Señor. ministrando, Señor, Aleluya. Aleluya, Gracias, Señor. gracias Te te damos, entregamos Señor. a ti Te la entregamos, dirección Señor, de esta aquí, reunión. la Que tu administración Espíritu de esta Santo esté noche. guiando Oh, y glorioso es tu enseñando nombre, todas las Jesús. cosas, Señor. Gracias te damos, Gracias, Señor. Padre, en el nombre En de el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Rápidamente vamos a la palabra del Señor. Aleluya. Para así dejar abierto este trabajo de campaña, evangelización. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Libro de Isaías. Gloria al Señor. Capítulo 55. Del primer versículo. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Aleluya. Isaías 55, versículo primero. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A todos los sedientos, venid a las aguas. Aleluya. Aleluya. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aleluya.
¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Aleluya, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén a la palabra del Señor. Aquí, hermanos, aleluya, hay un llamado. Dios nos está hablando. Aleluya, no es palabra nuestra, es palabra de Dios. Aleluya, y aquellos que están escuchando en esta noche, Dios te está llamando a que vengas a estas aguas. Dios quiere saciarte. Dios quiere, aleluya, saciar tu alma. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, Dios te bendiga en esta noche. Y si hay algún pródigo que está escuchando, aleluya, aquel que está necesitando una salida, aleluya, no encuentra una solución a sus problemas, o quizá está enfermo, o quizá está en alguna dificultad, aquí está el Señor en esta noche. Esta es tu oportunidad. Aleluya, Dios da una oportunidad al hombre. Aleluya, busca a Jehová mientras él, aleluya, puede ser hallado. Aún esa puerta está abierta. Aleluya, Cristo viene a buscarnos. Cristo viene a buscar a su, aleluya, a su pueblo. Hay poder en el nombre de Jesús en esta noche. Dios te bendiga. Gloria al Señor donde estás escuchando. Aleluya, Cristo te ama. Gloria al Señor. Entonamos otro himno rápidamente. Ya nuestro hermano evangelista Daniel Centurión con la coordinación. Dios bendiga a continuación. Amén. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa. Levanta tu mano y dile gloria a Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. El que lo cree, feliz. Solo Dios. Aleluya. Bueno, como me ayudó en noches oscuras. Gloria a Jehová. Mis penas, mis dudas, Él se las llevó. Que Cristo tan bueno como me ayudó. Y solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Cristo tan bueno a Dios como me ayudó en noches oscuras. Él me acompañó, mis penas, mis dudas, Él se las llevó.
feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Quiero saludar a todos los hermanos, todos los presentes, vecinos, con la paz de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta noche? La noche de victoria. Gloria al Señor, porque estamos anunciando que Cristo está vivo. Amén. Él no está más en la cruz, tampoco en la tumba. Él resucitó y está vivo. Gloria al nombre del Señor. Estoy tan alegre en esta noche porque el Señor nos ayuda a estar juntos aquí para adorar a Dios, para rendirle honor y gloria al que se merece toda la gloria y toda la honra. Se llama Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie una vez más. Gloria al Señor. Es una noche tan especial. Hay hermanos y hermanas que van a cantar. Gloria al Señor. Han venido preparados para adorar a Dios, para rendirle culto al Dios de los cielos. Gloria al Señor. Y al final de estas adoraciones tenemos nuestro hermano evangelista que va a traer un mensaje tremendo, aleluya, para el corazón de la iglesia y también para los que no creen en el mensaje, aleluya, en este Dios vivo. Algunos quizás no le conocen, pero hoy en esta noche, después de escuchar la palabra de Dios, yo puedo asegurarte que tu mente, tus pensamientos van a ser transformados, van a ser cambiados, porque la palabra de Dios es poder. Levante tu mano y oramos una sola vez más y después adoramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche preciosa, Señor, nos presentamos delante de ti, en esta noche de victoria, en esta noche de poder, en esta noche de gloria, Señor, porque tu presencia está en este lugar, porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Él ya ha tomado control de estas cuadras, de estas manzanas, del corazón de los vecinos. Tu Espíritu Santo ya está trabajando y al final de este culto, aleluya, tu obra va a ser vista. Al final de este culto, tus obras van a ser manifiestas a través del poder de tu palabra, a través del mensaje de tu palabra, a través de las alabanzas. Tu poder va a ser visto, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre. Amén y amén. Así como estamos, adoramos a Dios con un coro. En mi mayor vamos a cantar, mi mayor con la orquesta. Después de este coro le vamos a dejar a nuestra hermana, a la esposa de nuestro hermano Javier. Ella va a cantar una alabanza. Gloria al Señor. Después de la hermana, tenemos hermanos de Buenos Aires, hermanos de Santiago del Estero, los hermanos de Posadas, de Misiones. Gloria al Señor. Entonces en esta noche estamos de fiesta. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que estamos de fiesta? Aleluya, porque el pueblo de Dios está presente en este lugar. Aleluya, gloria al Señor. Mi mayor. Todos reunidos estamos hoy aquí, juntos alabaremos al Señor. Todos reunidos en un mismo sentir y cantando alegres, porque Él está aquí. Alza tus manos y alábale al Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos y alábale al Señor. Él está aquí, Él está aquí en esta noche. Está en este lugar, rompiendo cadenas, quebrando todo yugo. Gloria al Señor, Él está aquí en este lugar. Él está aquí en el Salmo 133. La Biblia nos dice cuán hermoso es. Esto que está aquí, los hermanos juntos en armonía y cantando alegres, porque Él está aquí. Alza tus manos y alábale al Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos y alábale al Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Amén. Tomen asientos.
Saludo a los amigos presentes, los vecinos, con la paz del Señor, y a los hermanos que están en este lugar reunidos. Gloria a Dios por este tiempo que tenemos para anunciar que Cristo vive, pero Él viene otra vez. Amén. Voy a pedir a mis hermanos en sol mayor si me pueden acompañar. Dios no rechaza la oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Solo alaba, simplemente alaba. Si estás sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. Si estás llorando, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Dios escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que en Él confían. Camina de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Y comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Solo alaba, entonces alaba, simplemente alaba. Si estás sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. Si estás llorando, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Dios escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, sacando cadenas, sacando espinos. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que en Él confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Y comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Con mucho olor. Amén. Gloria a Dios, alaba a Dios. Aleluya. Vamos a alabar a Dios entonces en esta noche. Después de este coro que vamos a cantar en re menor, gloria al Señor. Aleluya. Está nuestra hermana Adriana de Moreno, de la ciudad de Buenos Aires. Ella va a cantar una alabanza. Voy a pedir a la hermana que ya se vaya acercando. Y después hay más hermanos, gloria al Señor. Vamos a escuchar un testimonio por nuestro hermano Gabriel, también de Santiago del Estero, luego de la hermana. Después de Gabriel va a cantar una alabanza la hermana Mayra también, gloria al Señor. Así que estamos en una
noche de fiesta. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y usted que es creyente, comience a buscar la presencia de Dios en esta noche. Yo te puedo asegurar que hoy Dios se va a manifestar en nuestro medio una vez más. Amén. Gloria al Señor. Cantamos este coro en re menor. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Y todos le damos la gloria a Dios, y todos le damos la gloria a Dios. Amén. Saludo a los hermanos con la paz del Señor, también a los vecinos. Que el Señor esté bendiciendo sus vidas en esta noche. Quisiera cantar una alabanza. Los que conozcan me pueden acompañar. No precisas esconder en tu rostro puedo ver que estás sufriendo. Tus ojos puedo notar, ya cansado de llorar, no encuentras la salida.
solo ven a Amén. Adelante nuestro hermano Gabriel. Adelante, gloria al Señor. Está también con nosotros nuestro hermano Pedro Lima. Dios le bendiga, hermano. Vamos a escucharle después de Gabriel como Dios le alcanza. Bueno, hermano, gloria al Señor, una alabanza como Dios le alcanza. Querido hermano, los saludo con la paz del Señor. Querido vecino, querido amigo, los saludo con la bendita paz del Señor. El que está escuchando por estos altoparlantes, voy a contar mi testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida y en la de mi familia, ¿no? Aquí estamos por la misericordia del Señor, ¿no? Tenía un hogar destruido, ¿no? Estaba perdido en la droga, en la delincuencia, ¿no? Y yo pensaba que no tenía salida en mi vida, ¿no? Íbamos a los santos, íbamos a los macumberos, ¿no? Para ver si nos sacaba adelante, ¿no? Pero no nos podían sacar. El único que nos ha sacado ha sido Dios. Estaba muy perdido en la droga, ¿no? Estaba perdiendo mi familia. Mi casa no era un hogar. Mi esposa me ha dejado de matarme varias veces, ¿no? Lo puedo decir, ahí está mi esposa, no me va a dejar mentir, ¿no? Ese es el Dios que estamos predicando ahora, ¿no? Ella venía a la iglesia, venía, congregaba, se iba a la casa, ¿no? Y ella pedía por mí, ¿no? Y ella me invitaba, me decía, vamos a la iglesia, ¿no? Yo le decía que no iba a ir para ir. Después mi cuñado Ezequiel, mi hermana Pamela me invitaba también a la iglesia. Me dice, tenemos culto, me dice, tenemos aniversario en la iglesia, me dice, vamos, me dice. Le digo, no. Un día me gustaba el fútbol, estaba en la cancha consumiendo. Y el diablo nomás me venía a decir en mi oído, ¿no? Mataste, vos no sirve para nada, me decía, ¿no? Bendito. Pero el Señor ya ponía sus ojos en mi vida, ¿no? Aleluya. Aleluya. Y Bendito. estaba ahí solo, sentado, y como le vuelvo a decir, el diablo me venía y me decía, mataste, vos no sirve para nada. Y me vuelve a invitarme mi hermano Ezequiel, mi cuñado, me dice, hay campaña, hay aniversario en la iglesia. Y me fui, ¿no? Un día sábado, ¿no? No pasó nada, ¿no? Volvé, me dice, el Señor tiene algo para tu vida, ¿no? Llegué el domingo a la mañana. Aleluya. Y estaba sentado en el primer banco. Y se ha bajado, decía yo en mi ignorancia, un hombre se ha bajado de allá de arriba. Y me viene y me dice, las puertas de las cárceles están abiertas para vos, me dice, si no haces lo que el Señor te dice, ¿no? Y yo le digo, seguro que mi hermana le ha venido a contar, ¿no? Lo que yo ando haciendo. Gloria a Dios. Pero en mi ignorancia yo no sabía que había un Espíritu Santo, ¿no? El Señor había dejado, ¿no? Que había marcado, ¿no? Pude conocer el poder de Dios, lo que Dios hizo en mi vida. También la tenía mala mi madre, ¿no? Estaba en cama, no sabíamos qué tenía. Y llevábamos para los médicos, para todos lados la llevamos y nadie nos daba salida, ¿no? Que no va a pasar ni un día más tu madre porque no sabemos qué tiene, dice, ¿no? Y llega mi hermano Ezequiel y me dice, vamos a hacer un ayuno, me dice, yo no sabía que era ayuno, ¿no? Ese día nos pusimos a hacer un ayuno y cuento para la gloria de Dios, ¿no? A los 3 días mi madre estaba sana, ¿no? Aleluya. Bendito. ¿Cómo no voy a predicar este evangelio si el Señor hace cosas grandes, maravillosas? Querido vecino, querido amigo, si tiene alguno que está en la adicción de la droga, el único que lo puede sacar es el Señor. Él es el único, como dice su palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. El único. Yo estaba perdido, no tenía vida, ¿no? Y el Señor me ha dado vida. Y mis amigos, los que decían que eran mis amigos, cuando ya empezó el camino del evangelio no se querían juntar conmigo, ¿no? Y solo eran amigos porque tenía droga, tenía plata. Después que he conocido el evangelio no tuve amigos, el único amigo es Cristo. Es el único que salva, sana, liberta. En esta noche, querido amigo, vecino,
que están escuchando por estos altos parlantes, el Señor te llama en esta noche. Invitó a mis hermanas, mi hermana Diana y a mi hermana Priscila y a mi esposa a cantar una alabanza. Amén. Que sea de gloria y honra para el Señor. Sigamos confiando en este Dios, porque el Señor, todo lo que le pedimos, Él va a responder, ¿no? No me avergüenzo, antes me sabía avergonzar cuando salía de mi casa, ¿no? Pero no se reían de mí, se reían de Dios, ¿no? Aquí está el drogadicto, el ladrón, el Señor lo ha cambiado. Solo hay que confiar en el Señor, el único que hace la obra. Hola. Sí. Dios habló a Samuel, necesito un nuevo rey y ya tengo elegido. Y a la casa de Isaí, y allá te voy a decir, hoy va a ser ungido. No mires la apariencia, por más lindo te parezca, escucha lo que te digo. Y aún no fueron pasando, Samuel seguía esperando, pero ninguno fue elegido. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde estás, Él te va a llamar. Para Él no hay imposible. Si estás siendo despreciado, o tal vez en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, tú también serás ungido. Ahora dime, Isaí, ¿son todo esto tus hijos? Así preguntó el profeta. Aún me falta el más pequeño, que salga en el campo, cuidando las ovejas. Entonces viva Jehová, mientras él aquí no está, yo me sentaré a la mesa. Ahí va llegando David, Samuel se levanta un fin, con aceite en su cabeza. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde estás, Él te anda a llamar. Para Él no hay imposible. Si estás siendo despreciado, o tal vez en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, tú también serás ungido. Ahora ponte en pie,
Amén. Gloria al Señor. Nuestro hermano Pedro, adelante, hermano. Gloria a Dios. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Qué precioso es el Señor. Él está mirando tu vida, Él conoce tu corazón y tiene preparado una bendición tremenda para usted en esta noche. Gloria al Señor. Después de nuestro hermano Pedro, le vamos a escuchar a la hermana Mayra. Vamos a dejarle más para el final. Gloria al Señor. A las hermanitas Medina, puede ser así. Así que es porque tenemos escasos 35 minutos. Por eso les pido que vayan acercándose, porque queremos escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Amén, hermano. Paz del Señor, hermanos. Una alegría poder compartir con ustedes. Ya venimos compartiendo de muchos días ya los trabajos que hacen los hermanos y estamos ahí trabajando de manos dadas con hermano Pablo. Es una inmensa alegría. La mayor, los hermanos pueden ayudarnos ahí. El que sabe cantar, canta así. La mayor. Hay momentos en tu vida que es difícil de pasar. Hay momentos de amargura que el pensamiento es llorar. Hay momentos de lucha y pruebas que solo el Señor te puede ayudar. Momento que las fuerzas se acaban y mirando alrededor ya no ves nada y reclamas: el Señor me abandonó. No pares por nada, Él jamás te abandonó. Si paras en el camino, cambiando tu destino, tú serás un perdedor. Siga enfrente tu jornada, no desvíes la mirada de aquel que te llamó. Adoro Dios. Gracias. No pares por nada, Él jamás te abandonó. Si paras en el camino, cambiando tu destino, tú serás un perdedor. Siga enfrente tu jornada, no desvíes la mirada de aquel que te llamó. Amén. No pares por nada. Gloria al nombre del Señor. Nuestras hermanas van a cantar, gloria a Dios. Y nosotros seguimos adorando a Dios. Gracias. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están alegres en esta noche? Puedes levantar tu mano y darle gloria al que vive para siempre. Gloria al nombre del Señor. Escuchamos a nuestras hermanas adorar a Dios. Saluden con la falsa.
Sí, Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Estamos de pie en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a continuar adorando a Dios. Después de este coro que vamos a cantar en mi menor, gloria al Señor, está nuestro hermano Zunino Amarilla también de Buenos Aires, le vamos a escuchar. Después del hermano Zunino le vamos a escuchar al hermano Medina con una alabanza, gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. Pero adoramos a Dios en mi menor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Una vez más. Yo sé que estás aquí. Bien fuerte. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Si mi alma te alaba. Si mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Señor, bautízame con tu Espíritu. Señor, bautízame con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Amén. Tome asiento, gloria al Señor. Nuestro hermano Zunino, ya después nuestro hermano Medina también va a cantar una alabanza. Gloria al Señor. Y usted siga adorando a Dios. No se desentienda de lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta noche. Amén. Saluda a la iglesia con la paz del Señor en esta noche. Y amigos presentes y vecinos que nos están escuchando en esta noche. Saludos con la paz del Señor. Muy agradecido, hermano, verdaderamente. Gloria a Jesús. No estaba en mi pensamiento llegar en este lugar. Pero bueno, hermano, gloria a Jesús. Mi hermano Daniel me había invitado el día de ayer. Y le dije a mi esposa, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a colaborar con ellos. Amén, aleluya. Y estoy aquí, hermano y vecino, porque soy un testigo del poder de Dios. Porque el Señor también me rescató de este mundo para que hoy pueda anunciarle que en Cristo hay vida y vida en abundancia. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Yo voy a cortar un cortito testimonio y ya voy a dejar este lugar, gloria a Jesús. Más o menos, hermano, el mes de abril, gloria a Jesús, tuve un accidente. Aleluya, me caí de una escalera, hermano, aproximadamente de 2 metros y me fracturé 2 costillas. Gloria a Jesús, acá arriba, la parte de arriba. Gloria a Jesús, aleluya. Y mi esposa me llevó al médico, hermano, y Juan grande fue la sorpresa. Me sacaron una placa y le dice a mi esposa, acá no hay cirujano, trasladar urgente en la capital porque este muchacho está grave. Aleluya, los huesos está a punto de tocar los pulmones. Y si los huesos tocan los pulmones, aleluya, aleluya, gloria a Jesús, se va a desangrar este muchacho. Mi esposa, gloria a Jesús, agarró con mi cuñado, me llevaron en la capital, hermano, aleluya, y de mucho riesgo la operación, porque está muy cerca de los pulmones. Pero mientras me trasladaban en la capital, hermano, yo le decía al Señor, Señor, tú me llamaste. Aleluya. Sé que tú tienes poder. Para ti no hay nada imposible. Gloria a Dios. No permita que estos médicos toquen mi cuerpo. Tú estarás orando, Señor. Llegué a las 12 de la noche, hermano, en el sanatorio. Aleluya, aleluya, Jesús. Cuando me iban a meter en el, aleluya, en el quirófano, dice uno de los médicos, vamos a sacar nuevamente una placa, a ver cómo está aleluya, la fisura.
Cuando me sacaron la placa, hermano, nuevamente, ¿cuál fue la sorpresa, hermano? El médico me dice, no, muchacho, a vos no se te va a operar. Gloria a Jesús. Aleluya. La gloria es para el Señor, hermano. Por eso estoy en este lugar, porque no me avergüenzo de aquel glorioso poder que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso estoy en esta noche, hermano, y no me avergüenzo, porque aleluya, tiene sanidad para su cuerpo en esta noche. Venga en este lugar, si estás enfermo, si estás cargado, angustiado, Cristo tiene la solución para tu vida. Por eso agradezco a Dios, hermano, y gracias por esta oportunidad. Y Dios quiere, hermano, que estos trabajos sigamos haciendo en este lugar, porque Dios va a salvar mucha alma en este lugar. Que Dios bendiga a continuación. Amén, hermano. Amén. ¿Para quién es la gloria? Para Cristo. Puedes darle gloria a Dios en esta noche. Gloria al Señor. Qué precioso es el Señor. Vamos a escuchar esta alabanza por los hermanos, por el hermano. No sé si él canta solo, en dúo. Gloria a Dios. Después de esta alabanza hay un instrumental por los hermanos de los instrumentos de viento. Ellos van a adorar a Dios también. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Saludos a los vecinos y vecinas en esta noche con la paz de Dios, a todos los hermanos espirituales. Agradecido a Dios también que podemos estar en esta noche compartiendo con ustedes, hermanos. Hemos hecho un gran esfuerzo para poder estar con ustedes. Hemos venido de Posada para estar con los hermanos, con mi familia, que son esta niña que estaban entonando hace un rato, son mi nieta. Y estoy muy agradecido, hermanos, porque pude llegar aquí en este lugar, hermanos. Yo estuve muchos años trabajando en este lugarcito, en esos 5 años estuve con los hermanos. Y hermanos, gloria al Señor Jesús. Podemos ver, hermanos, que en esta noche hay muchas almas. Queremos alabar al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Esta noche nos están honrando con su visita una vecina que le hemos invitado, la señora Margarita y sus hermanas Milagro. Está por allá. Le voy a pedir, con el permiso del hermano, que se ponga de pie. Margarita y Milagro. Ahí están las chicas, la señora. Gracias al Señor. Dios bendiga. Hermanos, tomen asiento. Gracias al Señor. Dios hizo una obra muy grande con esta familia. Gloria al Señor. Ella tenía esta señora tenía una hija que demasiado le entusiasmaba la palabra al Señor, y se iba, le decía a mi esposa: señora, yo quiero que tú me enseñes de la palabra de la Biblia. Gloria al Señor. Y creo que está descansando en los brazos del Señor. Después de poco tiempo, hermano, esta niña, gloria al Señor Jesús, Dios le llevó en su seno. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, usted, amigo y amiga, vecino que nos están escuchando, no desaproveche la oportunidad. Aleluya, bendito. Porque dice la Biblia que Dios puso determinación para la vida de la humanidad. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y tiene su día y su fecha marcado. Y ese límite no pasará, dijo en el libro de Job. Voy a entonar esta alabanza con mi esposa. Saludos a la iglesia con la paz del Señor. Que Dios le bendiga a cada uno de los hermanos. Estoy también muy agradecida al Señor, también que Dios nos abrió la puerta para estar con ustedes. Y estoy contenta también que nos está acompañando la vecina. Que Dios le bendiga. No me sale muy bien, me perdonen los hermanos. Por la calle de Jerusalén va caminando el Señor, predicando el Evangelio, anunciando salvación.
Anoche lloraba, no sé si él sentía la presencia de Dios o se sentía más. Después pedí oración a los hermanos, oramos, él me dijo, ahora estoy bien, abuela, y yo siempre decía que anoche no iba a poder estar, él, porque no sé si se asustó, primera vez que vino, y hoy el primero que se preparó. Aleluya. Entonces estoy contenta, muy agradecida al Señor, que Dios le bendiga. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Jesucristo, el Rey del cielo, vino a este mundo lleno de amor, decía la alabanza. Amén, hermano. Sí, amén. Para salvar al perdido
y darle paz en el corazón. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mientras los hermanos ya van a estar tocando, usted quería decirle, no sabemos ni nos imaginamos la cantidad de millones de dólares que las naciones invierten en tema de paz y seguridad. Amén, hermanos. Y no lo pueden lograr. Cada 2 por 3 hay problema en este mundo. Pero el Señor dijo algo tan tremendo en su palabra: mi paz os doy y no la doy como la da el mundo. Gloria al Señor. La paz de Cristo permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Gloria al Señor. Vamos a escuchar esta alabanza. Gloria al nombre del Señor. Y ya después nuestra hermana Mayra va a cantar una alabanza. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Grande gozo, decía la alabanza. Amén, aleluya. Vamos a estar de pie un momento más. Amén, ya va a cantar la hermana. Puede subir, hermana. Pero vamos a hacer una oración. Gloria al Señor. Usted sabe que la victoria es nuestra por medio de Jesucristo. Entonces vamos a clamar en esta noche una vez más. Después continuamos adorando a Dios un momento más. Cierre tus ojos y oramos. Señor, en esta hora, Dios mío, elevamos nuestro clamor, elevamos nuestra oración, Señor, en esta noche, con plena fe y plena confianza, porque sabemos y entendemos que tú estás aquí y también conocemos los planes de nuestro enemigo, que él ha venido, gloria al Señor, para entorpecer tu obra, pero él está vencido en esta noche. Él cae por tierra en esta noche. Todo espíritu enviado, gloria al Señor, vuelve al lugar de donde ha salido, para que este pueblo conozca que en ti hay poder, que en tu nombre es sobre todo nombre, y ante ti se doblará toda rodilla. Gloria al Señor. Y cuando tú mandas, aleluya, hasta el diablo tiene que obedecer, Señor, porque tú tienes la última palabra. Tú tienes la última palabra. Tú rompes las cadenas en esta noche. Tú rompes las cadenas, Padre. Aleluya. Tú desatas toda ligadura, todo yugo satánico se deshace en esta noche. En tu nombre, Padre querido. La victoria es nuestra, Señor. La victoria es nuestra, Padre. Aleluya. Adoramos tu nombre. Adoramos
Bendecimos tu nombre, Dios mío. Derrama esa gracia divina. Derrama esa gracia divina. Da libertad a tu pueblo para que te adoren, Señor. Da libertad a tu iglesia para que te adoren, Dios mío. En esta noche preciosa te damos gloria y honra. Te damos gloria y honra, Señor. Aleluya, amén y amén. Tome tu asiento, querido hermano. Aleluya. Saludos a los hermanos, los vecinos. Aleluya, con la paz del Señor en esta noche. Doy gracias a Dios de poder estar en este lugar. Y quiero, sin tomar más tiempo, alabar el nombre del Señor. Y le invito a usted a escuchar bien esta letra y poder meditar en esta noche en ella. Gracias. Hoy traigo una canción dentro del corazón que es imposible de ocultar. Nos habla del camino que brinda vida eterna, la luz y la verdad. No debes posponer a esta realidad, excusa no hallarás. Dos sendas tienes hoy que se abren frente a ti, ¿cuál habrás de elegir? Tal vez no volverás a oír su voz llamar. Tal vez no vuelvas más a escuchar su voz decir: te amo, pecador. Tal vez no volverás a oír su voz llamar. Tal vez no vuelvas más a escuchar su voz decir: te amo, pecador. Amigo que hoy estás muy lejos de tu Dios, escucha hoy la invitación. Jesús bajó del cielo, por ti él sufrió el desprecio, por ti su piel sangró. No debes posponer tu firme decisión de servir al Señor. Dos sendas tienes hoy que se abren frente a ti, ¿cuál habrás de elegir? Tal vez no volverás a oír su voz llamar. Tal vez no vuelvas más a escuchar su voz decir: te amo, pecador. Tal vez no volverás a oír su voz llamar. Tal vez no vuelvas más a escuchar su voz decir: te amo, pecador. Tal vez no vuelvas más a escuchar su voz decir: te amo, pecador. Amén. Qué tremenda letra. Maravilloso. Tal vez no volverás. Gloria al nombre del Señor. Usted sabe, hermano, que el peor error que cometemos todas las personas es creer que somos eternos, que tenemos el control del día de mañana. Hacemos planes para mañana, para dentro de un año. Pero yo te quiero invitar, gloria al Señor, si usted se anima en algún momento,
mirar tu DNI, usted va a encontrar que dice la fecha de tu nacimiento, pero hay una fecha que el hombre no puede poner ni estipular, es el día que vamos a cerrar los ojos aquí sobre la faz de la tierra. En otras palabras, quiero decirle que nosotros no sabemos qué será, o mejor dicho, los creyentes sí sabemos qué será de nosotros mañana, pero el que no tiene a Cristo no sabe qué será de tu vida el día de mañana. Tal vez no volverás, decía la alabanza, a escuchar otra vez este mensaje tremendo. Tal vez no volverás otra vez a escuchar a estos locos gritando. Aleluya, gloria al Señor, porque dice la Biblia que es una locura, pero esto a Dios le agradó, dice Primera de los Corintios capítulo 1, pero a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo siento la gloria de Dios en este lugar, en esta noche. Yo quiero decirte que llegó el mejor momento de esta reunión. Póngase de pie en esta noche. Vamos a adorar a Dios. Llegó el mejor momento. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Usted que ha llegado quizás hace 10 minutos, hace media hora, quizás acabó de llegar, quiero decirte que llegó el momento de Dios para tu vida. Usted va a escuchar un mensaje poderoso de la palabra de Dios, pero vamos a adorar a Dios en la mayor. Ahora voy a cantar yo, si los hermanos me dan permiso. Amén, hermano. Amén. Pero cantamos todos juntos. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a hacer un servicio voluntario. Gloria al Señor. No es obligación de las ofrendas. Gloria al Señor. Es costumbre de los creyentes. El que no quiere poner, que vino por primera vez, no ponga. No hay problema. Nosotros los creyentes ponemos. Gloria al Señor. Aleluya. Pero vamos a adorar a Dios con esta alabanza. Muchos no entienden cuando son probados, están desesperados sin saber qué hacer, pero no te preocupes, Jesús hoy te dice así, allá en el Calvario derramé sangre pura por ti, en la sangre de Jesús, ayúdame a cantar, en la sangre de Jesús hay poder, hay vida y luz, en la sangre de Jesús. Una vez más, en la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús hay poder, hay vida y luz, en la sangre de Jesús. Escucha bien. Nunca tengas miedo de servir a Cristo. Siempre, siempre tendrás victoria. ¿Cuántos tienen victoria en esta noche? En la sangre del Cordero. Él es la esperanza del Salvador, triunfante allá en el Calvario. El Calvario derramó sangre pura por ti. Bien fuerte la sangre de Jesús. En la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús hay poder, hay vida y luz, en la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús
hay luz en la sangre de Jesús. Adoren a Dios en esta noche. Levante tu mano y dele gloria al que vive, porque su sangre preciosa ha sido derramada para darnos victoria. Ella ha sido derramada para darte victoria, para que tus cadenas sean rotas, para que tus pecados sean perdonados. Gloria al Señor. Su sangre poderosa es vigente aún. En la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús hay poder, hay vida y luz. En la sangre de Jesús. Levante tus manos y oramos al Señor. Gloria a Jesús. Señor Jesús, en esta noche adoramos tu nombre, que es sobre todo nombre. Señor, en esta noche tú has tomado el control de este lugar. Tú has tomado el control de esta manzana, de cada hogar, de cada vida, de cada familia, Señor. Vamos a escuchar el poderoso mensaje de tu palabra y tú vas a hacer obras en esta noche, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, creemos, Señor, que tú estás aquí y podemos sentir tu presencia magna y sublime. Señor, toma este lugar en el nombre de Jesús, que tu presencia se derrame hasta donde llega, Señor, estos parlantes. Espíritu Santo de Dios, toma control de cada vida, de cada corazón, de cada mente. En el nombre de Jesús atamos al hombre, a la mujer fuerte de este barrio. En el nombre de Jesús reprendemos el ocultismo, reprendemos en el nombre de Jesús todo altar satánico, y tu presencia se manifiesta en esta noche por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Los saludo con la paz del Señor, querida iglesia, querido vecino, reciba su asiento. ¿Cuántos están felices sirviendo al Señor? Me presento, mi nombre es Javier Acuña, soy de la ciudad de Posada, evangelista de la iglesia central, y hemos venido estos días a anunciar el mensaje de salvación. Este mensaje tan antiguo que se predica hace casi 2023 años, y este mensaje todavía sigue vigente. Quizá tú escuchaste y te han dicho de Jesús. No, ¿cuántos conocen a Jesús? Pero existen en el mundo, escuche bien, 4.200 religiones. El 31% de esas religiones, el 31% son cristianos. Gloria a Dios. El 25% son musulmanes. El 15% son gnósticos y ateos. Y después viene un poco más abajo, aleluya, el Islam, los budistas. Y así podemos seguir contando cuántas religiones. Son religiones monoteístas, creen en un solo Dios. Y cada una de esas religiones te van a predicar y te van a decir que nosotros tenemos la verdad. Y la pregunta es, ¿en quién podemos creer? Y aquí está el cartel, Juan 14:6, que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, y a su nombre en esta noche. Le invito a abrir su Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 8, versículo 5. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 5. Pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas,
y nosotros somos para Él. Aleluya. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Amén a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aquí la palabra de Dios nos relata, dice, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, y la palabra acá dioses está en minúscula, porque existe un solo Dios. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios, aleluya, y el hombre, Jesucristo, hombre. Es decir, el único camino por el cual yo me puedo presentar ante el Padre, rogando y pidiendo, es a través del camino que Jesucristo abrió. Oh, gloria a Dios y a su nombre en esta noche. En la cruz del Calvario, oh, gloria a Dios, su cuerpo fue traspasado, abrió un camino nuevo por el cual estamos predicando en esta noche y a su nombre. Este Dios todopoderoso, que tiene atributos compartibles que compartió con nosotros, atributos que no compartió con nosotros. Y voy a empezar a enumerar los atributos que Él no compartió con el ser humano. Él no compartió la omnipresencia, porque el Dios que servimos es omnipresente. ¿Cuánto lo creen? ¿Qué quiere decir? Que el Dios que servimos está aquí, ahora mismo en Ceres Santa Fe, en este barrio. El Dios que servimos en este mismo momento está en una isla recóndita del Pacífico. El Dios que servimos en este mismo momento está en la China, está en África, está en diferentes rincones del mundo, porque su presencia llena el universo. Ese es el Dios de los cristianos que te venimos a presentar en esta noche. El ser humano siempre quiso parecerse a Dios, como dije anoche. Siempre quiere ser omnipresente, quiere estar en todos lados. Por naturaleza parece que queremos estar en todos lados. ¿No te ha pasado? Oh, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque desde el momento que la raza humana cayó en el Edén, aleluya, la naturaleza pecaminosa que introdujo el pecado a través de Satanás, y ese atributo de Satanás, aleluya, que quiso ocupar el lugar de Dios omnipresente, omnisciente, transmitió a la raza humana. Por eso hoy en día fallece alguien famoso en la República Argentina, en el mundo, ya le hacemos un altar y decimos, ese es nuestro Dios. Qué mentira del diablo, porque el único Dios, aleluya, está presente aquí. No lo podemos ver, pero podemos sentir su presencia en esta noche. ¿Cuántos pueden sentir su presencia? Aunque hay muchos dioses, ¿cuántos dioses hay por ahí? ¿Cuántos altares usted ve por ahí? Y todos, aleluya, veneran esos altares. Pero nosotros no tenemos una imagen visible, porque no lo necesitamos tener. Porque, aleluya, en nuestro corazón habita el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que está en medio nuestro en esta noche, y a su nombre sea toda la gloria. Escuche bien, Ceres Santa Fe, y usted que está pasando por la moto, existe un solo Dios, no existe otro Dios. El Dios que servimos es el Dios que hizo el universo por su palabra. En 6 días, como dije anoche, Él realizó lo que usted ve. Hizo de la tierra un paraíso, hizo un equilibrio con las 4 estaciones. Pero sabe una cosa, el hombre ha destruido la misma naturaleza. Aleluya, no tenemos más las 4 estaciones. Los cambios climáticos que hay a causa de la degradación, del hombre inmoral que destruyó el paraíso que Dios hizo para la raza humana. Pero ¿sabe por qué eso es? Porque dentro de nosotros existe la maldad. Aleluya. Todo lo que estamos aquí fuimos formados en maldad, y siempre hay maldad, y hay odio, y hay rencor. Pero cuando el ser humano, en una campaña como esta, o en la iglesia, o en su desesperación, acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador, viene el Espíritu Santo, los sella, y empieza una regeneración. La palabra regeneración es crear algo nuevo.
dentro tuyo. Y empieza tú a tener una relación con Dios a partir de ese momento. Aleluya. Por eso en esta noche este predicador y esta iglesia ha salido a anunciarte no una religión, porque la religión es el esfuerzo humano de querer alcanzar el más allá. Por eso cada uno ha hecho, aleluya, dioses, porque quieren de alguna manera alcanzar a Dios. Siguen diferentes caminos, siguen atajos, pero aquí tenemos el texto que dice: yo soy el camino. ¿Cuántos han elegido este camino en este tiempo? Por eso el ser humano se encuentra de la manera que está, porque lo que menos es que le da la gloria a Dios. Escuche bien, Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas cuentas. El ser humano se degradó de tal manera que los juicios de Dios están cayendo sobre la faz de la tierra. Se prepara un nuevo orden mundial. Se está preparando una sola religión mundial. Se viene una sola moneda mundial. Escuche bien, hay una agenda 2030. Pero antes que pase esto, te invito que escape por tu vida. Porque cuando pase esto, la iglesia de Jesucristo ya no estará sobre la faz de la tierra. Porque Cristo va a venir a rescatarte y nos va a llevar a nosotros. ¿Cuánto pueden creer esto? Alerta, Seres Santa Fe. Alerta, Argentina. Alerta, mundo. Hay una voz de advertencia en esta noche. Juicios se aproximan sobre la República Argentina. Juicio nunca antes visto. Desastres naturales. Inundaciones como nunca antes. Granizos como nunca han visto. Caerán sobre ciudades. Y los hombres correrán despavoridos diciendo: ¿dónde está Dios? Pero sepa que esta es la noche de tu oportunidad para venir al encuentro de tu Salvador. Juicios se están derramando a causa del pecado. Porque el hombre se ha degradado totalmente y dice: yo no necesito de ese Dios. Yo no necesito de ese Dios que predican los evangélicos. Yo no necesito de ese Jesucristo que pasó de moda. Yo no necesito de esa Biblia tan antigua. Tenemos tantos libros nuevos. Tenemos la psicología, tenemos la parapsicología, tenemos, aleluya, el esfuerzo humano. Y el hombre se olvidó de Dios. Y la consecuencia de eso es, aleluya, el mundo en que vivimos. La maldad y la violencia en los hogares, donde usted ve que cada año hay más de 300 femicidios en la Argentina, donde todos los días muere alguien inocente, aleluya, a causa de robarle un celular, a causa de quitarle, aleluya, una posición económica que tiene. ¿Por qué? Porque el ser humano dejó a Dios atrás y con su terquedad le dio la espalda y decidió andar en su propio camino. Pero en esta noche hemos venido a ofrecerte el único camino que da la vida eterna, y a su nombre. Gloria a Dios. Existen diferentes dioses en minúscula. El fundador de la religión musulmana, el profeta Mahoma. Usted va donde él fundó, usted va a encontrar una tumba y ahí está. Y ahí dice: aquí yace el cuerpo de Mahoma. Usted va a China y va a encontrar una tumba donde está Buda. Usted va a diferentes lugares y va a encontrar el creador de esas religiones. Pero usted va a Jerusalén y no vas a encontrar una tumba que descansa y un cuerpo de Jesucristo. Hay una tumba vacía. ¡Gloria a Dios! Hay una tumba vacía, porque al tercer día resucitó Jesucristo, el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Se levantó al tercer día con el poder de la resurrección del Espíritu Santo, que está dentro mío y lo puedo sentir, y está dentro tuyo y lo puedes sentir. Ese mismo Espíritu levantó a Jesucristo de los muertos y hoy en día está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ese Cristo te venimos a predicar en esta noche, querido vecino, y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Todos los
los sistemas religiosos fallaron. Todos. ¿Sabe por qué? Porque Dios creó al hombre para tener una relación personal con Él. No para seguir ciertas costumbres, ritos y normas y preceptos, no. Dios lo creó al hombre para tener una comunión con Él. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con un vacío interior. Escuche bien, yo para llenar mis manos con un guante, el guante tiene que tener 5 espacios para que entren mis 5 dedos. Y Dios hizo al hombre con un vacío que el hombre no lo puede llenar con nada, porque está diseñado que ahí habite el Espíritu Santo de Dios. Por eso, como escuchábamos los testimonios en esta noche, que quisieron llenar el vacío con drogas, que quisieron llenar el vacío con alcohol, que quisieron llenar el vacío con la prostitución, con el pecado, y cada vez que fracasaban en ese error venía la tristeza, la gana de morir, porque el hombre no puede llenar ese vacío. Ese vacío se lo llena solamente Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto han llenado ese vacío con Jesucristo? Qué lindo llenar ese vacío con Jesucristo. Tu familia empieza a cambiar, tu matrimonio empieza a cambiar, tu relación con tu vecino empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque volvemos a tener una naturaleza que teníamos antes que el hombre fracase. No que no pequemos más, sino que el Espíritu Santo a nosotros nos hace ser personas amables, personas sensibles, personas que se conmueve, que se duele, personas que extienden una mano al necesitado, personas que no simplemente profesan una fe, personas que han hecho realidad lo que dice los 66 libros en su vida. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Por eso te venimos a predicar, querido vecino de Ceres Santa Fe, al Cristo resucitado. Como decía el coordinador, Él ya no está en la cruz clavado ahí, no, Él ya se bajó de esa cruz, aleluya, y vive por la eternidad. ¿Cuántos pueden creer que Él vive? ¿Cuántos pueden creer que resucitó el tercer día? Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Por eso usted fracasa. Fracasamos porque estamos siguiendo un camino errado. Dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Seguimos, parece un camino que nos lleva a la felicidad, que nos lleva a tener disfrute de un momento temporario, pero al final de ese camino está la tristeza, la agonía, y solamente hay destrucción. Pero el Dios que te servimos nosotros y te venimos a predicar en esta noche es un Dios que va a restaurar tu vida. ¿Cuántos pueden creerlo? ¿Cuántos pueden creer en este Dios? Y lo más tremendo, que este Dios se hizo carne. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, aleluya, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque nosotros creemos en una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh, dice el libro de Colosenses que Jesús es la imagen del Dios invisible. Esa palabra que fue lanzada en el Edén, por el cual fue creado el universo y todas las cosas, esa palabra se hizo vida. El Hijo se hizo carne aquí, y habitó entre nosotros. Se hizo ser humano como nosotros, aleluya, pero fue sin pecado. Por eso es el único que puede perdonarte en esta noche, y a su nombre. Y a su nombre. Esta unión de Jesús hombre y Jesús divino, Jesucristo, se llama unión hipostática. Cuando Jesús caminó sobre la faz de la tierra, Él fue todo hombre y fue todo Dios. Él en ningún momento, Él estaba consciente, de que era todo Dios, pero también era todo hombre. Nunca dejó su naturaleza de Dios y nunca dejó su naturaleza de hombre. Por eso Él tenía la capacidad de hacer los milagros que hacían. Por eso Él tenía la capacidad de decir, si yo pido a mi Padre, Él me va a enviar una legión de ángeles. Por eso Él conocía los pensamientos de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque Él era todo Dios, pero también todo hombre. Aleluya, y a su nombre en esta noche. Gloria a Dios.
Él siempre fue consciente. Por eso a los 12 años, cuando, aleluya, los padres le llevan a Jerusalén, aleluya, y se pierde de los padres y él está en el templo predicando, enseñando, le dicen la madre y lo reprochan y le dicen: ¿a dónde tú estabas? Y Jesús le dice: yo estoy en el negocio de mi Padre. Porque él estaba consciente, aleluya, que él era Dios caminando entre nosotros. Él habitó entre nosotros como todo Dios, pero también como todo hombre. Por eso dice la palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesucristo, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Acerquémonos pues a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, y a su nombre en esta noche. Este Dios caminó entre nosotros, qué tremendo. Imagínense esa escena. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener ese privilegio que Jesús camine aquí en medio nuestro? Aleluya. Eleve su imaginación. Trasládese hace más de 2023 años atrás. Que empiece a caminar por esta calle polvorienta. Una persona que nadie lo conocía. Pero cuando Juan el Bautista, por el Espíritu, bautizaba en el Jordán, el Espíritu le dice: va a venir uno ahí, aleluya, el cual es el Cristo, el cual va a perdonar pecado, aleluya, el cual él no era digno de desatar aún la sandalia de ese hombre que se estaba acercando ahí. ¿Por qué? Porque era el unigénito Hijo de Dios que venía en ese bautismo. Y Asama, Él está aquí en esta noche, y a su nombre. Yo no sé quién es tu Dios. Yo no sé a quién está venerando en estos días. Yo no sé a quién tú le estás rogando todos los días. Yo no sé cuál es tu preocupación y estás siguiendo el camino equivocado. Pero mi palabra, la palabra que yo estoy hablando, no es mi palabra, sino la palabra de Dios que está dentro mío, que te dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no solamente eso, sino que Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare va a hallar pasto, descanso, alimento para su vida. Él dijo: yo soy el maná que descendí del cielo, yo soy el pan. Significa que Él es alimento para tu vida. Él puede saciar tu alma en esta noche, y a su nombre. Escuche bien, querido vecino. El pueblo de Israel todas las mañanas en el desierto recogía el maná para alimentarse, pero ese pan no podía saciar el alma, no podía saciar la vida del hombre. Pero Cristo descendió un día del cielo, y ese verdadero pan te ofrezco en esta noche, en el cual tú vas a disfrutar y va a llenar el vacío de tu alma. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. En nuestra alma radican las emociones, nuestra voluntad y los sentimientos. Y es ahí donde el enemigo entra y hace desastre en el ser humano. Escuche bien. La mente es parte del alma. Y hoy en día el enemigo atacó el alma y está destruyendo adolescentes, está destruyendo hogares, está destruyendo familias. Hay violencia en los hogares, aleluya, hay violencia de género, hay violaciones, hay abuso. Es consecuencia de que el hombre le dio la espalda a Dios. Pero en esta noche hay oportunidad para tu vida. En esta noche hay oportunidad para tu vida, querido vecino. Si los caminos que elegiste te llevan al alcohol y a la droga, te quiero decir que ese no es el camino de la verdad. Aleluya. Si el Diosito que tú estás sirviendo te lleva a ser violento con tu esposa, con tus hijos, y violentas a quien te cruce en tu vocabulario a las personas, te estoy diciendo que ese no es el Dios que servimos. Gloria a Dios. Aleluya. Si ese Diosito que tú le prendes velas, sí, yo estoy hablando de parte de Dios en esta noche. ¿Cuántos levantan su mano y adoran? Aleluya, bendito Dios. Si ese Diosito te pidió un pacto, que entregue un hijo, que le des una ofrenda de dinero,
Te estoy diciendo que lo que leyó mi hermano en Isaías 55, ven y comprar sin dinero, te estamos ofreciendo en esta noche. El Jesucristo que yo te ofrezco es un Jesucristo que no te cobra entrada, que no te cobra nada y que no, aleluya, no te pide nada a cambio, sino solamente te dice, dame hoy tu corazón, yo quiero hacerte nueva criatura. Por eso, Él es el camino. ¿Cuántos pueden creer es el camino? Pero no solamente, sino que es la verdad. Qué tremendo. ¿Cuántas veces, vecinos, nos han dicho la verdad a nosotros? Se acercan y nos golpean la mano y dicen, nosotros tenemos la verdad. Político y cuántas cosas, ¿no? Vamos a cambiar el mundo. Hace 2023 años quieren cambiar el mundo y no pueden. ¡Aleluya! Imagínense cómo el Dios de este siglo embotó el entendimiento de las personas. ¿Sabe quién está detrás de los gobernantes? El reino de esta está basado en las tinieblas. Está gobernado por el imperio de las tinieblas. Porque cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo le dice, si tú te arrodillas ante mí y me adoras, yo te voy a dar todo esto. Todos los reinados te voy a dar. Aleluya. Y hasta hoy en día el hombre se arrodilla ante Satanás porque quiere tener una posición en el gobierno, quiere tener una posición en la ciudad, quiere tener una posición y quiere tener un poder. Pero quiero decirte que ese poder solamente tiene Jesucristo y está aquí en esta noche, y en el nombre de Jesús se va toda fuerza de maldad y a su nombre sea toda la gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por eso, el Jesucristo que nosotros predicamos no es un Jesucristo muerto, que en la Semana Santa lloramos porque creemos que Él todavía está en la cruz. No, Él ya se levantó de la cruz hace 2023 años. La muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. Hasta ahora la ciencia no ha encontrado cómo hacer vida de vuelta. Hasta ahora pasaron 2023 años y todavía no encontró cómo dar vida al ser humano. Aleluya, con toda la tecnología que hay, con todo no es capaz de realizar una nueva vida, porque la vida lo da el Espíritu cuando sopla en nosotros y nos da aliento de vida. Cuando somos gestados, en ese momento en que se unen, aleluya, y somos formados como un embrión, viene el soplo de vida que solamente da al Dios que servimos y a su nombre en esta noche. Qué tremendo esto. Qué tremendo. Qué misterio. Vecino, yo el otro día estaba leyendo y tengo un amigo que se hizo un trasplante de riñón. Y me decía, Javier, yo durante 5 años me dialicé. Y gracias a Dios pude hacerme un trasplante de riñón. Pero todos los días yo tengo que tomar una pastilla inmunodepresiva. Porque si yo no tomo eso, mi cuerpo reconoce que hay algo extraño dentro mío y expulsa ese riñón. Y si yo no tomo esa pastilla, ese trasplante no sirve para nada. Esto me está diciendo que cada uno de los que estamos aquí, Dios hizo perfecto nuestro cuerpo. ¡Sí, amén! ¡Aleluya! Sí. ¡Gloria! Somos uno. Somos únicos cada uno que estamos aquí en esta noche. Y Dios hizo perfecto aún todos tus órganos, que es solamente tuyo. Hizo las huellas dactilares que solamente tú tienes, no hay otra igual. Ese es el Dios que predicamos en esta noche y está aquí. No fue producto de la evolución, no fue producto de la casualidad, no fue producto de un Big Bang que surgió hace millones de años. No fue producto que tú naciste porque quizá mamá y papá quisieron o por casualidad. Fue porque la eternidad permitió que tú nazcas. Y escucha este mensaje de salvación en esta noche. Aleluya, aleluya. Ese es el Dios que servimos, el Dios todopoderoso. Satanás, hoy me viene en esta noche. Saca tus manos de este barrio. En el nombre de Jesús hay autoridad.
Yo necesito valiente en esta noche. No necesito que me miren. Yo quiero ministrando aquí en esta noche. ¿Cuántos me ayudan a ministrar? Porque yo estoy en guerra en esta noche. Estamos en guerra. Él va a ser libre. Él va a ser libre vida en esta noche. Eva, Sabalaya. Él en esta noche va a ser libre. Oíme bien, miren, diablo. Te equivocaste de lugar. Te equivocaste de lugar. Oíme bien, principado. Oíme bien, gobernadores de las tinieblas que operan en las oscuridades. La luz del evangelio inunda esta cuadra. Maravilloso. La luz del evangelio inunda cada casa. La luz del evangelio inunda esta ciudad. La luz de la palabra entra y da vida en tu hogar. Toda violencia se va de tu casa. Todo intento de suicidio se va de tu vida. Todo espíritu de muerte se va de su vida. En el nombre de Jesús, suelta esa vida. Escuche bien. Noche de salvación. Última oportunidad para una vida en esta noche. Aleluya. Porque la muerte se aproxima en esta noche. La muerte te está llegando. Está viniendo a pedir el voto y el pacto que hiciste con él. Pero en esta noche Cristo viene a decirte que yo desbarato todo plan del enemigo y quiere darte vida. Quiero darte vida. Quiero darte vida en el nombre de Jesús. Hay autoridad y a su nombre. Yo no sé, pero yo estoy en guerra en esta noche. Acá hay guerra, pero la guerra la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Cuando dijo consumado es, la obra está hecha. Lo declaró triunfante, saliendo de la misma muerte. Gloria a Dios. Lo exhibió públicamente ante todo el principado de demonios, expectante a ver qué pasaba ese día con el Hijo de Dios. Él, esas actas que estaban escritas, de que por cuanto toda la raza humana pecó, estaba la condenación y la muerte. Lo clavó en esa cruz y le dijo al diablo: aquí está ese acta, la muerte no se puede enseñorear más, porque yo vencí a la muerte. Aleluya. El documento legal que estaba ahí desde que el hombre fracasó en el Edén, que decía: por cuantos todos pecaron, están destituidos la gloria de Dios. En ese glorioso día, en la cruz, Él lo clavó y lo exhibió triunfante sobre ella. Y en esta noche hay vida aquí en Ceres Santa Fe. Escape por tu vida. Corra en esta noche. Corra al encuentro de la vida. Sal de las garras de la muerte. En esta noche te invito a que corra y acepte al único camino, al único que tiene la verdad, al único que tiene la vida en esta noche. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que está aquí en esta noche. ¿Cuánto pueden sentir su presencia? Escuche bien, ministros que trabajan en Ceres. Vienen tiempos de avivamientos para este lugar. Correrán a los templos
desesperadamente a sus casas, a alta hora de la madrugada, desesperadas, porque el ángel de Jehová entrará en los hogares. El Espíritu de Dios empieza la obra en esta región. Estoy hablando algo de parte de Dios. Aleluya. Se desbarata todo plan del enemigo y todo altar satánico ha caído por tierra en esta noche. Ha caído por tierra en esta noche. Sí, Señor. Los diositos con minúscula tendrán que desalojar las casas, porque el Dios con mayúscula te va a salir al encuentro en breve de Dios. El Dios con mayúscula va a entrar en tu casa y te va a mostrar que Él es todopoderoso, que con Él no se juega y que ningún trabajo prevalecerá contra los hijos de Dios, porque el Dios que servimos interviene con poder en esta noche y a su nombre sea toda la gloria. Levanta tu mano y adora un minuto. Levanta, vecino, tu mano y adora al Rey de Reyes. Adora al que vive, que habla con tu vida en esta noche. Adora, adora al que vive. Porque hay un ejército de ángeles que acaparon este lugar. Y por la fe yo lo estoy viendo, con espada desenvainada de fuego. Y todo mal lo veo que se está corriendo de este lugar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, y está aquí, está aquí, está aquí, y te hace libre. ¡Hay poder! Sí, sí, papá. ¡Hay poder! ¡Abba, Padre! ¡Hay poder! ¡Abba, Padre! Tú que habitas en la luz inaccesible, en esta noche, por medio de tu Espíritu Santo, desciende en este lugar. Él hace cambios de mente y corazones. Él te va a mudar en otra mujer. Él te va a mudar en otro hombre. Y te va a decir: yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo que te vine a salvar en esta noche. Y a su nombre. Adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora al Espíritu Santo. Hay algo tremendo en este lugar. Hay algo tremendo en este lugar. Tomamos posesión de este territorio. La iglesia de Cristo tomó posesión de este territorio. Pisó esta tierra. Y cuando pisó esa tierra, ese lugar es bendito y viene un cambio para este barrio. Aún la delincuencia huirá. Aún los robos van a disminuir en esta región de Santa Fe. Porque se aproxima una gran lluvia. Se aproxima una gran lluvia. Se aproxima un derramamiento del Espíritu Santo. Correrán a las iglesias, porque Cristo va a salvar, va a salvar, va a salvar. Viene salvación. Yo veo que viene gran multitud de salvados, comprados por la sangre de Cristo, y a su nombre. El Señor dio victoria a su iglesia. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto pueden creer? El diablo no es omnipresente. El diablo necesita un ejército de demonios que están en cada región y son los informantes de sus generales, que son los principados y los gobernadores. Pero el Dios que servimos no necesita informantes, no necesita secuaces. Él sabe todas las cosas antes que venga nuestro pensamiento, porque Él todo lo sabe. Ese atributo tiene nuestro Dios. Pero no solamente eso, sino que Él compartió uno de sus más grandes atributos, que es su amor. Y ese amor tenemos todos los que estamos aquí. ¿Cuántos tienen ese amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado
enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino que para el mundo sea salvo por él y a su nombre. Para que el mundo sea salvo. Dios no quiere que el impío muera en su camino. Dios no quiere, porque dice la palabra de Dios que Dios estableció los límites de nuestra vida. Él estableció los años que vamos a vivir. Por eso vemos personas que mueren con 90 años, personas con 50, con 60, niños de 10 de recién nacidos, adolescentes y jóvenes, todos los días viven su último día, largan su último suspiro y pasan a la eternidad. Se cumplió el límite de su estadía. Pero antes que ocurra eso, que me está escuchando, que Dios ha permitido que escuche este mensaje, acepta a Jesucristo. Y si en esta noche te sorprende la muerte, vas a estar en el paraíso con Él. Vas a estar en el paraíso con Él, porque Él es un Dios de misericordia. Ay, Él no quiere las obras que nosotros hagamos, sino que por su gracia y por su amor somos salvos. ¿Cuántos somos salvos por su gracia? Puesto de pie en esta noche. En esta noche, día aceptable para ti, día de salvación para tu vida, día que Dios quiere rescatarte. Es el día agradable a Dios. Es el día perfecto que tú estás escuchando este mensaje. Es el día que quizás sea la última vez que escucha un predicador, porque hemos salido con estos parlantes a anunciarte que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo liberta. Habrá alguien en esta noche, y en señal que acepta a Jesús gratuitamente como único y suficiente Salvador, levanta su mano donde está. Si está en su casa, si está aquí entre medio del público, si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, como Señor de su vida, pasarás de muerte a vida, pasarás a una nueva vida. Será mudada en otro hombre y en otra mujer. Vendrá un cambio en tu familia. Vendrá una prosperidad en tu vida. Porque ese es el anhelo que está en el corazón de Dios Padre. Noche de salvación para tu vida. Noche de salvación. Los ministros se van poniendo al frente. Si hay alguien que quiera hacer un nuevo propósito, noche de salvación para tu vida. Quizás sea la última oportunidad para ti. Quizás tú digas, yo soy joven. Estela, la vecina Estela, reciba a Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Cuánto alaban su nombre? Hay alguien que tiene que hacer un propósito en esta noche. Javier, acepta a Jesús como único y suficiente Salvador. Noche de victoria. ¿Cuánto pueden levantar su mano y adorar su nombre? Pero hay alguien que tiene que hacer un propósito en esta noche, que hace muchos años se alejó de la casa del Padre. Hay una advertencia. Noche de oportunidad para ti. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Te ofrecemos gratuitamente, sin cobrarte. Porque el psicólogo te cobra la consulta. Pero aquí, el mejor consejero no te cobra nada. El médico te cobra su consulta y el diagnóstico te
te cobra. Pero el médico de los médicos no te cobra la consulta ni la receta. Gloria a Dios. Él se pasea en medio nuestro. El pródigo dice: cuando estoy bien y yo sienta, me voy a la casa de vuelta. Error número 1. Porque cuando tú vas al médico, no le dices al médico: cuando estoy bien voy a hacer lo que tú me mandas. Tú aceptas la receta del médico. Y el médico de los médicos, que perdona tus pecados, está aquí en esta noche para salvarte. Daniel acepta a Jesús como único y suficiente Salvador. La iglesia adora el nombre del Señor. La iglesia adora el nombre del Señor. Quizá usted me está diciendo: yo soy católico, apostólico, romano. Y aquí está la iglesia evangélica, católica, pero cristiana. Porque la palabra católico significa universal. Aleluya. Y aquí está una iglesia universalmente que crea en el Cristo de poder. ¿Cuánto adoran su nombre? Gloria a Dios. Marcelo, que hace rato estaba apartado del Señor, hoy vuelve al encuentro del Maestro. Aleluya. Margarita y Milagro aceptan a Jesús. Ay, ¿cuántos están contentos por esta cosecha de alma? Este trabajo no fue en vano, querida iglesia. Dios está cumpliendo sus promesas. Dice la Biblia: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, Él enviará del cielo respuesta. Él enviará. Escuche bien, y con esto voy cerrando y vamos orando. Los grandes avivamientos que ocurrieron en Europa a principios del siglo XX, en el país llamado Gales, fue tan grande el mover de la iglesia que se cerraron las cárceles, que se cerraron los prostíbulos, se cerraron los bares donde bebían bebidas alcohólicas. Porque cuando llega el Evangelio de Cristo, no hay necesidad de nada de eso. Porque el Cristo que servimos liberta y llena el vacío del alma para tu vida. Gloria a Dios. Último minuto. Gloria a Dios. Pastor dijo algo muy importante. ¿Cuántos están enfermos en esta noche? ¿Cuántos tienen una enfermedad diagnosticada por el médico? Hay que levanten sus manos. Ahí donde está. 1, 2. Los demás son todos sanos. Qué lindo, no tienen ni presión alta, nadie es diabético. Todos ven bien. ¿Alguien tiene problema renal en esta noche? ¿Alguien tiene el triglicérido alto, el colesterol alto? ¿Quién en esta noche? Dios te va a sanar. ¿Cuántos pueden creerlo? Porque Él sigue sanando. Y te pregunta: ¿quieres ser sano en esta noche? Dios te sana. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche. Oremos. Padre, he hablado tu palabra. Señor, creador del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso, porque creemos que 3 solo que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y creemos que esos 3 son uno. Creemos que tu Espíritu Santo todavía sigue operando. Creemos, Señor, que por tus llagas fuimos sanados, que por tu llaga fuimos curados. Creemos en el milagro que tú harás y estás realizando en esta noche. Creemos que tú estás llenando el vacío. Creemos
Creemos que tú estás llenando, Señor amado. Creemos en esta noche que ataduras satánicas se cortan. Creemos, Señor, que cárceles de oscuridad se abren por el poder de tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, que tú llenas de sentido las vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo hay autoridad. En el nombre de Jesucristo hay autoridad. En el nombre de Jesucristo hay autoridad sobre toda autoridad. En el nombre de Jesucristo hay autoridad. Autoridad que no corresponde al Espíritu Santo, sal fuera de esta región. En el nombre de Jesús. Nombre que sobre todo nombre. Todas rodillas se doblan. Las que están en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Retrocede la violencia en los hogares. Retrocede la violencia. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo hay autoridad. Gracias, Padre, por la obra que hiciste. Gracias, Señor, porque tú te llevas toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Oh, Señor amado, tú estás, Señor, sanando. Tú estás libertando. En el nombre de Jesucristo hay autoridad. En el nombre de Jesucristo hay autoridad. Oh, Señor amado, tú sigue ministrando en esta noche. Toda atadura se va, toda atadura se va. En el nombre de Jesús hay autoridad. Oh, Señor, tú dijiste que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En el nombre de Jesús, la paz de Cristo entra en los hogares. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, entra la paz, se va la ira, se va el enojo. En el nombre de Jesucristo, se va el griterío. En el nombre de Jesucristo, porque la paz de Cristo empieza a inundar cada vida, cada hogar. En el nombre de Jesucristo hay autoridad. Invocamos tu nombre, Señor. Invocamos tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te doy por esta noche maravillosa, por esta noche de poder, por esta noche de milagro en que tú estás sanando, libertando, dando vida y vida en abundancia. Señor, no nos avergonzamos de este evangelio, porque es poder de Dios, porque es poder de Dios para sanar, para libertar. En el nombre de Jesucristo te damos gloria, alabanza, la majestad, el imperio, la soberanía te pertenece a ti. Oh, Jehová Shireh, Jehová Shalom, Jehová Rafa, tú estás aquí en esta noche, tú estás aquí ministrando liberación, ministrando sanidad por el poder de tu Espíritu Santo. Y a su nombre. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? ¿Cuánto adoran su nombre? ¿Quién aceptó a Cristo en esta noche? Levante su mano el que aceptó a Cristo. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, y si la iglesia puede acompañar, acompañe. Señor Jesucristo, yo te acepto en esta noche como único y suficiente Salvador. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, pero el tercer día resucitaste. Creo en tu nombre. Creo que tú vives y reina para siempre. Declaro tu señorío en esta noche. Anota mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu hijo. Te acepto a ti como único y suficiente Salvador de mi vida. Y a su nombre esta noche. Dios te bendiga, iglesia. Cantamos un corito y nos despedimos con la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Cantamos al Señor. En sol mayor cantamos un coro, mientras nos saludamos con la paz de Dios en esta noche de victoria. Una vez perdido vivía yo, divagando el error. Mas la voz de Cristo me alcanzó.
salvo contiene tu amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. La historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, la Biblia dice, salvos soy por la gracia de Jesucristo. A la gloria voy desde que Él me rescató. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Dios es la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Gloria al Señor. Amén. Cortarle todo. La guitarra también. Corta todo. Ahora sí. Corta todo ahí. Todo. Ahora está todo cortado. Está todo. Cortamos todo. Eso, sí,